Pues nuevamente estamos aquí en Dharmati y como ustedes ya escucharon la reseña, estamos aquí con el venerable Bhikkhu Nandisena. Muchísimas gracias por estar aquí en Dharmati, maestro. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Y pues hay una pregunta que suelo hacerle a los maestros que están aquí invitados y me gusta como abrir un poquito la plática con esto, y es en referencia a, en la actualidad, el Dhamma del Buda. ¿Cómo está en nuestro país? ¿Cómo lo encuentran? ¿Hacia dónde va un poquito el Dhamma del Buda? Y también, ¿por qué no? ¿Cuáles son los retos que usted ve como comunidad de practicantes para nuestro país? El Dhamma del Buda va progresando, no obstante es algo muy nuevo en México. La tradición que nosotros representamos viene de la década de los 80, 1980. O sea, el budismo tiene una historia de 2600 años y si uno hace una ecuación así matemática, el tiempo es muy poco, ¿no? Pero nosotros hace aproximadamente 24 años que estamos aquí, en el monasterio, desde que se fundó. Y bueno, mi experiencia personal es de que cada vez hay un mayor interés, ¿no? Y cada vez más gente se acerca a nosotros a recibir enseñanzas en este lugar donde estamos, y también a través de internet. O sea, de que yo veo de que va bien. Estamos en una primera etapa, yo pienso, de la difusión del budismo. Y bueno, y que nosotros pasemos de la primera etapa a la segunda etapa, eso también depende de los maestros, ¿no? Pero sí, yo veo, y bueno, las enseñanzas del Buda son universales y el budismo tiene mucho que ofrecer a sociedades como esta. O sea, esa es un poco mi evaluación, pero depende un poco también de los maestros y de muchas otras variables, ¿no? Pero yo veo que nosotros estamos aquí y hemos continuado y hemos crecido, entonces yo creo que eso es algo auspicioso y bueno para el budismo. Hay dentro de esta, ¿cómo se dice? Vamos bien, estamos en una etapa como todavía muy temprana, pero se están poco a poco creando estas causas para que podamos seguir dando ahora sí como el giro de la rueda, ¿verdad? Y hay una cuestión que también me gusta preguntar mucho a los maestros, y es como, hasta suena un poco como un acertijo, ¿no? ¿Qué fue primero, el laico o el bhikkhu, ¿no? Es como una cuestión así capciosa, ¿no? Y hay una cuestión importante de eso. Sabemos que la figura del bhikkhu o la figura monástica es muy importante para la tradición, ¿no? Y que de cierta manera el hecho que haya comunidad ordenada ayuda a que se siga propagando la enseñanza del Buda. ¿Qué relación también, o cómo podemos entender esta relación laico y bhikkhu, y cómo de cierta manera uno se apoya del otro y viceversa, ¿no? Esta importancia que existe. Ahora, entonces hagamos un poco retrocedamos hasta la época del Buda, ¿no? En realidad el bhikkhu es algo que se crea después de la iluminación del Buda. De hecho, en nuestros textos está la historia esta, que el Buda pasó 7 semanas después alrededor del árbol Bodhi, y 49 días. Y al final de las 7 semanas el Buda comió por primera vez, porque no había comido. Y se le acercaron 2 personas que eran mercaderes, que pasaron por ese lugar, que se llamaban Tapusa y Balika, y esas personas le ofrecieron la primera comida al Buda, ¿no? Y fueron los primeros en tomar refugio. Pero no había bhikkhus, no había sangha, o sea que fueron los primeros en tomar refugio solamente en el Buda y en la enseñanza, en el Dhamma, ¿no? Entonces después el Buda empieza a enseñar
porque todavía el Buda no había comenzado a enseñar. Entonces, y muchas personas van ingresando a la orden monástica, ¿no? Entonces se crea un sangha, en el sentido como nosotros usamos el Theravada, monástico, muy importante en la época del Buda, y de bhikkhus y también y posteriormente de monjas, de bhikkhunis, ¿no? Entonces son 4 comunidades que usted en las preguntas las menciona muy bien, ¿no? Que son bhikkhus, bhikkhunis, upasaka y upasika, que son upasakas, son laicos y laicas. Ahora, sigamos avanzando un poco en la historia. El Buda muere a los 80 años después de 45 años. Ahora, antes de morir, el Buda da instrucciones muy precisas con relación a que después de su muerte, lo que él enseñó durante esos 45 años es el maestro después de su muerte. Entonces, eso es algo muy importante en nuestra tradición. Entonces, porque en base a eso, entonces ahí los bhikkhus tienen un rol muy importante. Porque en la tradición Theravada, el rol de los bhikkhus desde la época del Buda y a partir de que muere el Buda, fueron los que se han encargado de conservar lo que nosotros le llamamos la palabra del Buda, ¿no? Entonces la comunidad monástica en la tradición Theravada, ese es un rol fundamental que ha cumplido, ¿no? En el sentido de preservar, ¿no? y aprender, preservar y enseñar la palabra del Buda. Y bueno, nosotros afortunadamente tenemos, en la actualidad, ya han pasado mucho tiempo, han pasado tantas cosas en la historia de la humanidad, las enseñanzas del Buda, o sea, de que los bhikkhus han sido muy importantes, porque ellos son un poco los depositarios de toda la palabra del Buda y la preservación para generaciones futuras, ahora. Pero sin los laicos, los bhikkhus no pueden existir históricamente, ¿no? Y yo me animaría a decir algo más aquí. Si nosotros vemos un poco la historia temprana del budismo, los primeros 250 años, el budismo requiere de un gran apoyo institucional para poder realizar la tarea que el Buda encomendó antes de morir. El Buda encomendó o dijo que hay que preservar su palabra, la enseñanza. Y la tarea de la preservación de la enseñanza es una tarea que requiere de muchísimas personas, ¿no? Y si no hay un apoyo institucional, y uno ve que, por ejemplo, monarquías y el rey Asoka, ¿no? Entonces, y eso ha permitido históricamente de que el budismo pueda continuar, o sea, de que los laicos han sido fundamentales también en toda eso. Si uno va a los países budistas, ¿no? Un poco el rol fundamental de las personas laicas, upasaka y upasika, es darle soporte a los bhikkhus. O sea, los laicos no es como aquí, o sea, de que nosotros organizamos retiros y vienen gente, organizamos cursos y tenemos mucha afluencia. Aquí en los países budistas también hay de eso, pero la mayoría de la gente laica ve como su deber, su rol, ¿no? Darle soporte a la institución monástica para que la institución monástica pueda continuar haciendo la tarea que el Buda encomendó antes de morir. Entonces, ahora, claro, el mundo ha cambiado mucho y afortunadamente ahora cada vez hay más laicos que como quien dice, incursionan en el dominio de los monjes, ¿no? Porque uno va a encontrar laicos ahora, por ejemplo, gente que tiene doctorados en Pali, ¿no? Que es la lengua que habló el Buda. Uno va a encontrar laicos que estudian Abhidhamma, ¿no? O sea, hay mucha gente laica, o sea, incluso laicos que se dedican a las traducciones y realmente son gente que tiene son expertos en eso. O sea, de que eso yo creo que es muy bueno, todo eso.
Pero sí, entonces siempre ha habido esa relación, o sea, entre los laicos y históricamente, entre la comunidad monástica. Pero eso está cambiando ahora, ¿no? Y es difícil, o sea, hacer una proyección, ¿no? Yo veo, ¿no?, que en Occidente los laicos cada vez tienen más un rol más importante, ¿no? O sea, yo he estado, antes de venir aquí a México, en Estados Unidos, en monasterios de Theravada, de la tradición de Myanmar o de Birmania, ¿no? Y allí las personas laicas normalmente cumplen el rol tradicional de darle soporte al sangha y nada más, ¿no? Pero yo veo, ¿no?, de que en la medida de que crece el interés en el budismo, las personas laicas, los upasakas y upásikas, también, o sea, se involucran en aprender más sobre lo que el Buda enseñó, en practicar meditación, ¿no? Eso es algo nuevo. Históricamente, o sea, los upasakas y los upásikas, los devotos laicos y devotas laicas, simplemente se encargaban de darle sustento al sangre, ¿no? Pero en el mundo moderno eso está cambiando, ¿no? Ahora, es difícil que las personas laicas puedan continuar la tarea de la comunidad monástica que encomendó el Buda antes de morir, porque eso requiere, o sea, de mucha gente, de mucho estudio, de muchas cosas, ¿no? Entonces es difícil, y también en los países budistas, en muchos países budistas hay mucha inestabilidad, los países Theravada, ¿no?, como Sri Lanka, ¿no?, como Myanmar, ¿no?, bueno, históricamente también en Laos y Camboya. Entonces es difícil ver, o sea, pero el panorama no es tan bueno en ese sentido, yo veo, con relación a la continuidad de lo que el Sangha históricamente ha hecho, por parte del Sangha. Podríamos entonces entender un poco que hay algo de esperanza en Occidente, porque incluso algunas estadísticas, ¿no?, por ahí que pude checar, se ve que en algunos países que tradicionalmente son budistas tienen un problema en relación al número cada vez de budistas a la baja, ¿no? Y en cambio en Occidente comienza a haber una especie como de aceptación y cada vez más interés, ¿no? Entonces esta como, de cierta manera, como dos fenómenos que están pasando, de cierta manera se comunican, ¿no? Y por ahí, bajo este fenómeno, también el Dharma del Buda podemos decir, se derrama para muchas otras esferas, ¿no? En una ocasión leí un libro que decía, no recuerdo bien el autor, pero hablaba de que cuando fueron los chinos a India por las enseñanzas del Buda, cuando regresaban, venían con dos cosas muy importantes, ¿no? Los textos y una figura del Buda. Era como lo que ellos llevaban como su tesoro, ¿no? Y justamente este autor me parece muy interesante, y justamente cuando me enteré que iba a estar con usted dije, le tengo que hacer esa pregunta. Sabemos, por ejemplo, esta parte académica que decía, hay grandes estudios de Pali, grandes maestros que están traduciendo directamente del Pali al español, como usted, y todos los proyectos se están generando, pero la otra parte, la figura del Buda, ¿no? ¿Qué tanto también Occidente tal vez también tengamos que desbordar un poco la enseñanza del Buda a lo mejor aspectos artísticos? Porque el Dhamma del Buda fue tan fructífero, ¿no?, que salió en el arte, y que fue, incluso este autor mencionaba, tan importante la propia figura del Buda, ¿no?, para que la gente tuviera un énfasis ahí. ¿Qué tanto también podríamos explorar esta parte del arte, ¿no?, por ejemplo, budista? Ahora, voy a la primera parte de lo que usted dijo. Hay un estudioso que escribió un poco sobre la historia del budismo en Occidente y la difusión del budismo, y dijo algo que yo creo que es correcto, que el éxito en el futuro del budismo
depende de que haya un entendimiento entre la forma de que Occidente interpreta el budismo y la forma en que los países tradicionales siguen el budismo. Y yo le digo como experiencia personal esto, Juan. Cuando yo estaba en Estados Unidos, o sea, uno ve que lo que existe en los budistas tradicionales, digamos, es ese elemento de la fe, ¿no? Ese elemento de la fe en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, y esa fe, o sea, es una fe que hace de que la gente sostenga los monasterios, sostenga a los monjes. O sea, es increíble porque en los monasterios que yo estaba en Estados Unidos, en California, iban muchas personas que no eran budistas tradicionales, como nosotros decimos, iban a meditar, iban a aprender, pero ninguna de esas personas en general daban soporte al monasterio. O sea, que nosotros podíamos enseñarles meditación, nosotros podíamos enseñarles las escrituras y todo eso, porque había una gran comunidad budista tradicional que da soporte, ¿no? Porque tiene ese elemento de la fe en las tres gemas, en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, ¿no? Entonces, yo veo de que Occidente tiene bueno eso. O sea, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, nosotros llegamos al budismo sin venir de familias budistas, sino por nuestra propia búsqueda personal. Cada uno tiene su propio camino, ¿no? Y eso tiene mucho poder, yo veo, cuando uno descubre el budismo y se interesa, porque uno tiene una motivación que es diferente cuando uno está basado en la fe solamente, ¿no? Entonces yo creo de que en la medida de que esos dos elementos se logren, digamos, juntar, ¿no? Porque hay conflictos ahí entre esas dos cosas, ¿no? O sea, yo cuando vivía allá, o sea, los monjes, digamos, de los países tradicionales un poco decían, ¿no? Pero ¿cómo es posible, no? Que esta gente viene a meditar, viene a estudiar, ¿no? ¿no? Pero no tiene todo este otro elemento. Las personas que van a meditar y a estudiar dicen lo mismo. no, de estas personas, o sea, tienen todos los monjes aquí, no estudian, no meditan. Yo siempre les cuento la historia cuando estaba ahí en Half Moon Bay, en el monasterio, que se hacen festivales, ¿no? El día de Buda, ¿no? O sea, el comienzo del retiro de lluvias. Y es increíble la cantidad de gente que va a esos festivales, porque ahí se ofrece comida, ¿no? Miles de personas iban al monasterio. Y después nosotros teníamos un retiro de fin de semana, una vez por mes en el monasterio, ¿no? Y iban 3 personas al retiro, ¿no? Entonces yo a veces los retiros que me tocaba, porque nos repartíamos entre los monjes eso, yo les decía, pero ¿cómo es posible, no? O sea, tenemos 3 o 4 personas aquí meditando y vienen 1000 hacia los festivales, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Occidente tiene esa cosa buena, yo creo, ¿no? De explorar, o sea, y meterse, ¿no? Porque mucha gente, ¿no? Ha conectado con el Dhamma, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Pero también se requiere que Occidente adquiera un poco de ese otro elemento, ¿no? Completamente, sí. ¿No? O sea, en la medida que Occidente, bueno, es un concepto muy grande, ¿no? Pero, entonces, como decía este estudioso, en la medida de que esas dos, digamos, right brain and left brain, ¿no? Por decir así, o sea, el cerebro izquierdo y derecho, se puedan conciliar, ¿no? O encuentren un punto de convergencia, que no es fácil, ¿no? Entonces yo veo de que hay mucha esperanza, hay cosas buenas van a ocurrir, ¿no? Pero en la medida de que hay un divorcio, entonces es difícil, ¿no? Sí. Pero sí, nosotros tenemos esa ventaja, que nosotros llegamos al budismo no por familias, sino por nuestra propia búsqueda, y eso es muy enriquecedor y algo muy bueno, ¿no? Porque uno, y aparte uno no tiene
limitaciones a lo mejor para meterse a investigar y cuestionar, ¿no? Como la gente, por ejemplo, en los países budistas tiene, o sea, porque como la gente tiene fe, ¿no? Entonces la gente acepta todo así como verdad por la fe, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante eso, ¿no? Y bueno, y eso por supuesto que incluye el arte, como usted dice, las imágenes de Buda y todo eso. Pero volviendo al tema del arte, las imágenes de Buda no existieron hasta aproximadamente 5 siglos después de la muerte del Buda. O sea que si usted ve las primeras representaciones, al Buda se lo representa en símbolos. O sea, por ejemplo, el lugar de la iluminación, o sea, el trono está vacío, ¿no? Y esto no se sabe con exactitud, pero se cree de que fue la influencia griega, ¿no? Donde empezaron a surgir las primeras imágenes. O sea, es un tema que es muy interesante ese, que todavía está todavía en discusión, pero se cree que fueron los griegos. Claro, su aproximación al budismo no fue como la que nosotros tenemos, ¿no? La aproximación de los griegos al budismo fue una aproximación como la que nosotros hemos tenido. Entonces ellos tuvieron un poco, o sea, iconoclastas, como dicen, ¿no? O sea, porque en realidad, o sea, para los budistas tradicionales en la época del Buda, a lo mejor representarlo al Buda en una imagen era una falta de respeto, ¿no? Pero los griegos vinieron y hicieron todo eso y después los orientales lo copiaron, ¿no? Y después, o sea, los orientales llevaron las imágenes a China, ¿no? Y a todo Japón y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor la historia, la historia no se repite quizás, pero la historia nos da a lo mejor enseñanzas importantes, cómo hacer para que el budismo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, eso. Sí, completamente. Y aquí también hay otra de las preguntas que generalmente me hacen las personas que siguen al canal, y es con respecto, de repente como que hay algunas personas que les parece abrumador la diversidad de tradiciones, ¿no? Es como que abrumador, ¿no? Por ahí. ¿Cómo podemos entender esta diversidad de cierta manera? Y también cómo podemos, a pesar de esa diversidad y respetando su forma particular de exponer el Dhamma, también la importancia de no ser sectario, ¿no? Es como difícil, pareciera como que se contraponen, pero la importancia de no caer también en discursos que puedan separar. ¿Cómo podemos hacer estas dos, tanto observar esta diversidad, pero tampoco caer en un sectarismo? Ahora, la diversidad empieza a ocurrir en el budismo temprano, ¿no? O sea, 100 años después de la muerte del Buda ya hay una discrepancia, sobre todo en la parte de monástica de la disciplina. Y ya cuando llegó el rey Asoka, digamos 230 años después de la muerte del Buda, había muchísimas discrepancias doctrinales, ¿no? Y cuando no había tantas lenguas como hay ahora en el mundo, ¿no? O sea, la diversidad es parte de la realidad convencional o de los conceptos, de acuerdo con el budismo Theravada, ¿no? Y eso es inevitable, porque, por ejemplo, o sea, yo trato de darle el lugar que realmente tiene el budismo Theravada y el Pali, sobre todo, porque de acuerdo con la tradición Theravada, la palabra del Buda está registrada en Pali, ¿no? El Buda, por ejemplo, cuando vivía, 2 monjes que eran brahmanes le fueron a pedir permiso para poner su enseñanza o su palabra en sánscrito. El sánscrito que existía en esa época era el sánscrito védico, no el sánscrito clásico que vino después. Y el Buda rechazó eso. O sea, el Buda dijo de que la palabra del Buda hay que aprenderla en la lengua que él usaba, que era la lengua de Magadha, que es Pali,
actualmente se llama así. No obstante eso, o sea, pasaron 500 años y el budismo se empieza a poner en sánscrito, contrario a lo que el Buda dice, ¿no? O sea, y bueno, y no solamente eso. O sea, en los países budistas, por ejemplo, en Sri Lanka, voy a hablar del Theravada solamente, se traduce al singalés, en Birmania al birmano, en Tailandia el tailandés. Cada país, o sea, traduce en su propia lengua. Ahora nosotros traducimos al español y al inglés a otros países, ¿no? O sea, de que, entonces, yo creo que es inevitable, hay que aceptar eso, ¿no? Ahora, pero sí, el sectarismo no es bueno. O sea, y yo creo de que nosotros siempre tenemos que recordar cuáles son las enseñanzas fundamentales del Buda, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un verso en la Mapada que dice, ¿no?, que uno debe conquistar el odio con el amor, ¿no? El mal con el bien, ¿no? La mezquindad con la generosidad y la mentira con la verdad. O sea, de que yo creo que nosotros podemos discutir así a nivel doctrinal y todo eso, pero nosotros no nos tenemos que olvidar de los parámetros fundamentales que están, digamos, en todas las ramas del budismo, ¿no? O sea, entonces yo creo que en la medida que nosotros tengamos como guía eso, o sea, o como dicen, no hacer ningún mal, cultivar el bien y purificar la mente, o sea, nosotros convivimos bien. O sea, de hecho, yo soy parte de una organización en Japón, que es el Consejo Mundial de Budismo. Y ahí, o sea, convivimos perfectamente todas las ramas, ¿no? Del budismo. O sea, de que, ¿no? Pero por supuesto, eso no quiere decir, ¿no?, de que uno no diga, bueno, cuando uno ve que hay interpretaciones erróneas, o sea, de acuerdo con lo que nosotros tenemos en el Canon Pali, uno no diga por qué, ¿no? Pero sí, yo creo que no perder, o sea, de vista esos lineamientos fundamentales de la enseñanza, el respeto, ¿no?, hacia los demás, ¿no? O sea, eso de denigrar a otras ramas y todo eso, el sectarismo en particular, ¿a qué se refiere? Porque, ¿no?, denigrar a otras ramas o... Sí, completamente. El sectarismo es entendido desde la óptica de es la única visión, las demás están completamente descartadas, ¿no? Y ahí surgen otros tipos de discursos, ¿no?, que generalmente pues eso crea como cierta organización o jerarquías que suelen ser pues coercitivas. Entonces, por ahí van ese tipo de discursos. Ahora, aquí hay un punto importante que en el Theravada, o sea, que no siempre se respeta bien, porque como el Buda dijo de que sus enseñanzas son el maestro, en el Theravada nosotros no tenemos, nadie es el dueño de la verdad del Buda, por ejemplo. O sea, en realidad un poco el rol que nosotros tenemos es simplemente aprender eso y preservar esa enseñanza, ¿no? Entonces el rol del maestro en el Theravada es más que todo enseñar a otros para que puedan leer eso, o sea, la opinión personal nuestra no debería contar. O sea, porque muchas veces yo he visto y veo, y hablo solamente de mi tradición, que claro, el monje tiene una investidura y una autoridad, o sea que bastante, muchas veces muy grande, y a veces, o sea, de que hay monjes que dicen cosas, ¿no?, que son sus opiniones personales, y eso influye a otras personas, o sea, de una manera, y esas opiniones personales a veces no concuerdan, ¿no?, con lo que nosotros tenemos en la Escritura, ¿no? Pero lo importante en esta pregunta es no perder de vista cuáles son las enseñanzas fundamentales del Buda en cuanto, ¿no?, a la ética, digamos, al desarrollo de la mente y el desarrollo de la sabiduría, ¿no? Y ese verso que mencioné, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que podemos convivir, ¿no?,
respetándonos, ¿no? Porque en realidad, o sea, el budismo es una enseñanza de tolerancia y de respeto. Si nosotros entre los budistas no podemos, imagínense cuánto menos con otras creencias. Sí, completamente. Venerable, si le parece, si ahorita pauso la grabación, porque como tengo no tengo el programa completo de Zoom, entonces tengo que pausar la grabación para volver a conectarnos y volver a grabar. Ok, si quiere usamos el Zoom que nosotros tenemos aquí, que es completo. Pero bueno. Ah, sí se puede. Sí, claro. Sí, creo que nos tenemos que volver a conectar porque luego se cierra la conversación. Entonces, si quiere pauso, y si usted me puede pasar un enlace. Únicamente que yo lo ponga a usted como host, ¿no? Ah, sí. Ah, pero lo que pasa es de que yo tengo que entrar a Zoom aquí, a ver. A ver, sí. Permítame un segundo. Sí, sí. Yo puedo hacer eso. La siguiente pregunta, ¿vale? Muchas veces se espera que, por ejemplo, para poder practicar el Dhamma tenemos que ir a un país asiático. Es muy común de, no, me quiero ir a Tailandia, me quiero ir a Sri Lanka a aprender sobre el Dhamma del Buda. Sin embargo, muchas veces no conocemos que justamente hay un lugar en México donde podemos asistir y que no es necesario ir a hacer ese, como muchas veces le llaman hasta un poquito entre crítica, ¿no? El turismo religioso, ¿no? Y para realmente quedarnos en el país y justamente hacer estas raíces del Dhamma en el país. Y justamente usted es abad del monasterio, podemos decir que es el primer monasterio, si no es que el único en realidad, que existe dentro de nuestro país. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco de dónde se encuentra el Dhammavihara, qué tipo de actividades y cualquier persona puede asistir al monasterio o cómo son estas posibilidades que tenemos nosotros como asistentes. Sí, el Dhammavihara se encuentra en el municipio de Jilotepec, en el estado de Veracruz. Estamos a 15 kilómetros de Jalapa aproximadamente, o 20 kilómetros, muy cerca. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Y el Dhammavihara es un monasterio de la foresta, como dicen. O sea, nosotros estamos en el bosque de niebla, aproximadamente a 1700 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. O sea, es una zona muy bonita esta, o sea, es todo bosque. Y entonces este es un lugar idóneo para venir a practicar meditación, o sea, uno está aislado del ruido y muchas cuestiones sensoriales, y también a venir a aprender las enseñanzas del Buda. Está abierto para cualquier persona que tenga interés en aprender, ya sea la práctica o estudiar las enseñanzas, sea budista o no sea budista. O sea, estamos en los estatutos, nosotros somos asociación religiosa. Cuando nosotros vinimos aquí en el año 1997, creamos una asociación civil que se llamaba el Centro Mexicano del Budismo Theravada. Y ya después, cuando se pasó la ley de asociaciones religiosas, nosotros cambiamos el nombre y nos hicimos asociación religiosa. Entonces, el monasterio que se llama el Dhammavihara está bajo la organización esta que es Budismo Theravada México, pero ahora, como hemos expandido un poco el alcance, es Budismo Theravada Hispano, asociación religiosa. Entonces, esa es la organización que se encarga del monasterio. Son 9 hectáreas aquí y tenemos 2 edificios, tenemos instalaciones bastante adecuadas, o sea, para que las personas vengan a hacer retiro. Hemos abierto nuevamente el monasterio el año pasado, estuvimos cerrados prácticamente 2 años o más por la cuestión del COVID, de la pandemia. Pero sí, el monasterio está abierto a cualquier persona, y aquí en México, o sea, tienen este lugar. Ahora, yo entiendo de que mucha gente quiera conocer el budismo en sus lugares de origen, en sus países, ¿no?
O sea, porque tiene toda esta cuestión, ¿no? O sea, de ver muchos monjes, monasterios, estupas, o sea, hay toda una parte también que nosotros no tenemos aquí y que recién lo estamos empezando a hacer, ¿no? Ahora, y yo muchas veces le digo, porque nos tuvimos una persona de Canadá que estuvo casi un año, que se fue en septiembre del año pasado, que se fue a hacer un retiro a Tailandia de meditación, o sea, fue un periodo largo. Y yo le decía a él, es difícil encontrar un lugar con las buenas condiciones que tienen aquí. Porque uno va a Tailandia, por ejemplo, a hacer un retiro, un monasterio, a lo mejor hay 500 personas. Los días de luna llena o luna nueva, llegan otras 500 más, ¿no? O sea que el clima, los mosquitos, la comida, súmele, ¿no? A lo mejor uno tiene que compartir un dormitorio con, no sé, con 20 personas, ¿no? Pero claro, es parte también de la experiencia. Yo creo que es bueno ir a los países budistas como el turismo religioso que usted dice, ¿no? Y también, o sea, uno puede ver y comparar y darse cuenta. Pero aquí las condiciones son quizás mejores que en muchos lugares de los países de Asia, ¿no? De hecho, por ahí, como decimos aquí en México, ¿no? Me contó un pajarito por ahí que ya hay un proyecto muy, por ejemplo, de hacer una estupa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé si nos puedan platicar un poquito también de este proyecto de la estupa, que es muy importante para la tradición budista, la ciudad de la estupa. Sí, en el año 2004, el venerable U Silananda, no sé si usted ha leído sobre él, es el fundador y el maestro, originario, un monje, falleció en el 2005, el venerable en agosto. Y el venerable U Silananda es originario de Myanmar, de Birmania, de una familia de arquitectos constructores de estupas, toda la familia de él. Y después que nosotros abrimos el monasterio aquí en el año 1999, surgió la idea de hacer una estupa aquí en el monasterio, en el Lama Vihara. Entonces el venerable Silananda le encargó a su sobrino, que es un arquitecto de la familia, y el sobrino diseñó una estupa que nosotros ya tenemos los planos y ya tenemos todos los cálculos, incluso de cimientos y todo eso. Y la idea era, y si quiere después le comparto los planos para que lo vea. Aquí estoy con Aparicio que tiene renders, ¿no? Y entonces la idea es de que la parte de abajo de la estupa sea como un templo prehispano y la parte de arriba de la estupa como una estupa budista, como una réplica de Shwedagon, que es la estupa más importante de Myanmar, de Birmania. O sea, si usted busca Shwedagon va a ver, es una estupa increíble. Entonces la idea también es de que la estupa, porque hay estupas que son cerradas por dentro, pero hay estupas que son abiertas, que se pueden hacer ceremonias, meditación. Entonces también la idea es de que esta estupa permite ingresar a la gente con una capacidad más o menos de 100 personas. Entonces nosotros queremos avanzar en este proyecto. O sea, y estamos avanzando y queremos, no sé si es muy ambicioso o utópico, pero el año próximo nosotros vamos a cumplir 25 años y vamos a hacer una celebración importante. El monasterio va a cumplir 25. O sea, nos gustaría poder inaugurar, aunque sea fin del año 2024, la estupa, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que nosotros ahora, con las personas que hablo, yo les digo, tenemos que, ¿cómo dicen aquí? Pisar el acelerador. Así se dice, ¿no? Pisar el acelerador. Sí. Para darle un poco más de impulso, ¿no? Porque eso es algo que va a trascendernos, ¿no? A nosotros, y esto es un poco, ¿no? Testimonio de lo que hemos hecho también durante todo este tiempo, ¿no? Y que esto es un lugar de peregrinaje de gente budista, no solamente de México, sino de todo Hispanoamérica. Entonces, estamos en eso. Muy bien. Y por ejemplo, si algún dharmático, así les digo a las personas que ven ganar, si algún dharmático quiere ayudar de alguna forma, ¿cómo puede hacerlo? Ahora nosotros estamos en ese proceso de crear, digamos, una página y
o sea, denos un par de semanas, ¿no? ¿Cómo? No sé. Entonces, nosotros estamos, o sea, para hacer trípticos, o sea, y una serie de cosas, pero sí, o sea, que para que les pase esa información. O, en otra ocasión, si quiere, hacemos una entrevista sobre la estupa solamente. Y la importancia de la estupa, la importancia de tener una estupa aquí en México. Hay 2 estupas ya en Valle de Bravo, no sé si ustedes conocen. Sí. ¿Sí? Sí, Y también hay una ahí cerca de... Usted está en Monterrey, ¿no? En Monterrey. Hay una en Torreón también, ¿no? En Coahuila. Que yo sé, conozca, o sea, entonces vamos a agregar una estupa más a las que hay. Perfecto. Sí, es muy importante. Sí, claro, que se queda ese compromiso para poder hablar un poquito de la estufa y poder hacer más ruido con respecto para que los dramáticos puedan apoyar. Entonces, si quieren dramáticos, en este momento, aquí abajo van a aparecer los datos del monasterio, donde pueden ustedes escribir, pero también nos quedamos con el compromiso para poder hacer un video específico hablando de la estufa y también la forma en cómo podemos ayudar a esta estufa. Y ahora, también, si los dramáticos quieren de cierta manera acercarse a la tradición Theravada, podríamos decirlo, ¿por dónde venerable podrían empezar? ¿No? Porque es algo como que de repente en el Theravada como que también dicen, ay, es que el Canon Pali y tiene, ¿por dónde empiezo? ¿Qué texto? ¿Está bien traducido o no? Porque de repente todavía las traducciones juegan ahí un rol importante, ¿no? Entonces, ¿por dónde alguien que se siente de cierta manera identificado con el budismo Theravada puede comenzar? Bueno, nosotros tenemos las páginas, ¿no? damavihara.com, damavihara.org, tenemos la página de budihispano.net, tenemos el canal del Damavihara de YouTube, tenemos un canal del Instituto de Estudios Budistas Hispanos en YouTube también, y hay una página del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. O sea, claro, mientras más cosas le digo, más difícil es saber cómo empieza uno. Pero bueno, yo lo que sugiero es de que, bueno, si uno quiere aprender a meditar, ahí en la página de Damavihara hay todos los retiros y talleres y cursos que nosotros vamos a dar. Este año tenemos un calendario muy ambicioso. Estamos invitando, por ejemplo, ahora en febrero viene el monje de Tailandia, en marzo viene una monja birmana, en junio viene una bhikkhuni hispana de Estados Unidos, en julio viene un bhikkhu hispano de Estados Unidos también, a finales de julio viene una instructora laica de California. O sea que vamos a tener entonces ahí en la página damavihara.org tenemos actividades. Entonces, y eso es, lo bueno de la pandemia es que nos impulsó a hacer las actividades mixtas. O sea, entonces nosotros todos los retiros y actividades que tenemos son presenciales y virtuales. Entonces eso sería una forma, entonces que se asomen a la página. También ahí en la página tenemos YouTube. Aquí me están diciendo algo. El curso de lengua Pali está en el canal de YouTube desde cero. Hay un curso de lengua Pali. Sí, también. Sí. También, o sea, sí, o sea, hay muchas cosas ahí. Pero sí, o sea, dependiendo, o sea, si uno quiere entrar por el lado de la práctica, entonces participar en estos cursos, talleres, retiros que nosotros tenemos. Si uno quiere entrar un poco por el lado del estudio, entonces ahí en el canal del Damavihara de YouTube hay muchas. Incluso ahora tenemos clases, una clase de sutas, de discurso los domingos a las 5 de la tarde. Tenemos una clase de Vidama los viernes a las 5 de la tarde, una clase de Pali los sábados a las 5 de la tarde, aparte de lo que ya está en los canales. Claro, entonces le hacemos la invitación a todos los dramáticos que quieran tener ese acercamiento. Aquí abajo en la parte de comentarios yo les voy a dejar todos los datos para que ustedes puedan tener acceso a todos los proyectos del monasterio y también de Venerable para que lo podamos ver ahí. Y también en las redes de Dramático yo estaré reposteando ahí las que me vayan saliendo, las voy a pescando. También iré reposteando para que ustedes tengan un acceso importante a la tradición Theravada, muy importante.
Y ya por último, venerable, para que esto no se vuelva muy larga la entrevista, mm, eh, hay como en la práctica del Dhamma, ¿no? Algo que nos invita a la práctica. Y muchas veces la práctica va más allá a lo mejor, porque muchas veces una de las grandes preguntas que me hacen es, me siento como que a lo mejor en mi comunidad no hay una comunidad, no tengo a un venerable cerca, como de cierta manera, ¿cuál es el consejo para esas personas que a lo mejor dentro de su entorno no encuentran, que tienen la posibilidad digital, pero que de cierta manera existe esta como... un poco como sentirse solo en la práctica, ¿no? Me platicó la otra vez un seguidor del canal, ¿no? Yo creo que estaba en el sur de México, me decía, es que a kilómetros en la redonda no hay alguien que hable de las enseñanzas del lugar, ¿no? A pesar que lo sigo por internet y toda esa cuestión, no hay algo, ¿no? Y que a veces es abrumador de repente sentirse, ¿no? Y yo le compartía un poco a esta persona, le dije, sí, yo me pasa lo mismo y de repente digo, está loco. Es la cuestión. Entonces, ¿qué consejo tiene para esas personas que a lo mejor su entorno no están tan explícitas esta forma del Dhamma? Ahora, la ventaja que nosotros tenemos ahora es toda esta cuestión de la comunicación a través de internet y Zoom y todo esto. Entonces, en la práctica del Dhamma lo que es fundamental es tener lo que en Pali se llama un Kalyana Mitra, un buen amigo, ¿no? O sea, uno solo puede practicar o leer, pero tener a alguien, ¿no? Como que se llama un Kalyana Mitra. Bueno, hay un sutra donde el Buda lo regaña a Ananda, porque Ananda, usted sabe eso, ¿no? O sea, Ananda es el regañado porque dice una cosa y siempre mete la pata, como dice. Pero por otro lado, gracias a Ananda tenemos todo lo que tenemos. Pero digo, entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, yo lo digo también por experiencia personal. Cuando yo me interesé en el budismo mucho antes de conocer al venerable Usilananda. Pero claro, encontrar una persona, ¿no?, que ya ha transitado parte del camino. Y cuando hablo de Kalyana Mitra no necesariamente me refiero a un monje. Me refiero a personas laicas también que ya llevan más tiempo practicando, más tiempo investigando, estudiando y todo eso. Y el Kalyana Mitra tiene que tener una serie de cualidades. Es de que uno no tenga un interés personal en las otras personas, sino simplemente es meta, ¿no? Amor benevolente, que uno quiere que la otra persona le vaya bien, ¿no? Entonces, un poco, o sea, muy simple es eso. Entonces buscar una persona con esas cualidades. Entonces, yo sé que hay gente, a veces yo viajo y veo gente, o sea, y a mí me motiva mucho a veces cuando yo encuentro personas, ¿no?, en lugares remotos que se han conectado a la página y que van a los retiros, ¿no? Entonces, y ahora es posible eso, antes, o sea, no era posible, ¿no? Y más en un país como este. Entonces, esa es una gran ventaja de la tecnología y lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? No quiere decir que uno solamente tenga un Kalyana Mitra, uno puede tener varios, ¿no? Si son personas laicas, o sea, a lo mejor, o sea, una persona lo puede ayudar a uno en esta área, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante, ¿no? Y también invito a las personas laicas que aprendan sobre ese rol del Kalyana Mitra para poder ayudar a otras personas, ¿no?, que recién se acercan a las enseñanzas, ¿no? Sí, o sea, porque practicar solo meditación, si uno no tiene una fe en el Dhamma, ¿no?, y a lo mejor cierto grado de práctica, a veces es desalentador, ¿no? Hablar con gente, ¿no?, de budismo que realmente no tiene la misma sintonía que uno, a veces ¿no? Claro, el budismo, la enseñanza del Buda es venga y vea, ¿no? O sea, nosotros no vamos
a hacer una tarea así proselitista, ¿no? Pero es bueno hablar con gente, ¿no? De las experiencias de uno y de la práctica de uno, y que otras personas también le compartan a uno eso. Entonces ese es mi consejo. Pues muchísimas gracias, venerable, y muchísimas gracias nuevamente por prestarnos estos momentitos para poder platicar acerca de estos temas. Y nuevamente les hacemos la invitación a todos los dramáticos que puedan seguir las redes sociales del proyecto de Venerable, que va a estar aquí abajo la información. Y pues que esta no sea la última vez que tengamos aquí al Venerable, que posteriormente se queda esa deuda de hacer el video de la estupa para poder apoyar este proyecto, que creo que es muy, muy importante para que el Dharma del Buda siga teniendo raíces aquí en México. Así que muchísimas gracias, Venerable, por estar aquí con nosotros. Y pues, como tradicionalmente ya en este canal, nos vamos, pero nosotros nos vamos sin antes decirles que Buda bless you. Nos vemos a la próxima. Bye. Nos vemos. Ahora, aprovecho este último para hacer una invitación a Juan para venir a visitarnos al monasterio, y también a cualquiera de sus seguidores ahí que tienen un lugar aquí. Completamente, ¿no? Y de hecho es una deuda que yo tengo justamente con un amigo que acaba de ir al monasterio, Bernardo. Lo vi el fin de semana, estuve por Aguascalientes y me decían que lo están esperando allá. Sí, estuvo en el retiro en octubre, sí, Bernardo. Sí, Bernardo, sí, me decía que lo estaban esperando allá. Yo, sí, voy a ir. Muy bien. Entonces seguiremos en contacto, ¿no? Sí, completamente. Y cualquier cosa que necesite para difundirlo por dramático, yo siempre les digo, este canal no es mío, es justamente de las personas que están haciendo proyectos importantes para el Dharma. Si ustedes necesitan cualquier publicidad que podamos distribuir toda esa cuestión, está completamente bienvenido. Vale, muy bien. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias.